Buenos días, te damos la más cordial bienvenida a nuestra conferencia de este año de Mar Adentro. Y la primera sesión tiene que ver con Jeremías y su llamado. Entonces, abre tu Biblia en Jeremías capítulo 1. Vamos a estar viendo los primeros 10 versículos de Jeremías capítulo 1. Entonces, ve ahí en tu Biblia, saca tu libreta. Anota lo que Dios te vaya a mostrar y vamos a orar para entregar este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de poder abrir la Biblia. Siempre es un privilegio, Señor, y sabemos de que siempre tú tienes algo que decirnos. Entonces, abre nuestro entendimiento, Señor, danos oídos para oír lo que tu Espíritu tiene que decirnos por medio de lo que aquí está escrito. Te pido por cada hombre que se ha conectado, Señor, que tú también, Señor, le hables a cada uno de ellos, donde quiera que estén. Que tú nos alcances, Señor, en donde estamos físicamente, pero también en donde estamos en una etapa de nuestra vida. Y que la vida de Jeremías, Señor, pueda ser una inspiración o un medio por el cual tú nos hagas ver lo que nos quieres mostrar. Entonces, sé tú con nosotros, Señor, este día, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Jeremías capítulo 1, vamos a leer el verso 1 al 10, y dice así: Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta de las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Es muy interesante poder ver que Jeremías tiene cierta conexión con Jesús. 600 años después del ministerio de Jeremías, en una ocasión a Jesús, o Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy? Y ahí en Mateo 16:14, una de las respuestas fue: mas ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Entonces la gente, al ver a Jesús y al oírlo, pensaron y vieron que había cierto estilo a lo mejor en el ministerio de Jesús que apuntaba y que les recordaba a Jeremías. Y creo que Jeremías es un profeta que es muy querido. Mucha gente le llama al profeta llorón, el profeta que era muy sensible, pero realmente vemos que es un hombre que Dios usa en un momento tan importante. Y creo que los tiempos en los que nos ha tocado vivir este año y estos últimos tiempos, realmente creo que la vida de Jeremías es un ejemplo de alguien que podemos ver y aprender y ver cómo Dios interactúa con él y cómo Dios le usa. Para poder tener como que un poco de contexto en qué época, en qué tiempo le tocó vivir y servir a Jeremías, podemos decir de que Jeremías vivió y sirvió aproximadamente unos 100 años después de la caída del reino del norte, del reino de Israel. Jeremías es un profeta que va a hablar principalmente al reino del sur, el reino de Judá, y 100 años antes el reino del norte ya había caído en manos de los asirios, que era el imperio y el gobierno que estaba como que gobernando la mayor parte de esta área, pero que ya en la época de Jeremías los asirios venían como que en declive
y en cierta manera como que el escenario político global, los babilonios estaban surgiendo. Entonces hay como que una lucha, una pugna entre superpotencias, los asirios como en retroceso y los babilonios como surgiendo. ¿Cuál era el mensaje o de qué se trata el libro de Jeremías? Básicamente es un mensaje de un llamado al arrepentimiento. Es un mensaje duro y difícil. Dios levanta a Jeremías para básicamente ser su voz en un tiempo de mucha confusión, en un tiempo de mucha oscuridad en Judá, en el reino del sur. Y básicamente algo muy interesante que necesitamos considerar en la vida y en el ministerio de Jeremías es que Dios está levantando a un hombre para hablarle a una generación que Dios sabe que no se van a arrepentir. Cuando vemos la vida de Jeremías te das cuenta que él fue un hombre que su ministerio fue muy longevo, pero nunca se nos menciona realmente que hubo alguna evidencia de algún tipo de arrepentimiento en Judá. Entonces, lo impresionante para Jeremías es que no solamente él va a dar un mensaje a su nación, sino que también él va a ver el derrumbe de su nación, como un testigo de primera fila. Y en los primeros 3 versículos se nos da como una especie de idea general en qué tiempos le tocó a Jeremías servir. Si me acompañas ahí otra vez, en el capítulo 1, verso 1 al 3, dice las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Jeremías sirvió en tiempos de crisis, en tiempos donde la situación era muy obscura espiritualmente. Pero aquí vemos algo importante, donde comenzamos a ver cuál era el trasfondo familiar que tenía Jeremías. Se nos dice aquí que él era hijo de un hombre llamado Hilcías, que era de una familia de sacerdotes que estaban específicamente en una ciudad llamada Anatot. Hilcías, ese nombre es un nombre que aparentemente era muy común porque tú ves en el Antiguo Testamento que hay varios levitas y sacerdotes que tienen ese nombre. Entonces a veces hay como que ciertas dudas de quién sería su papá. Pero Hilcías tuvo a su hijo Jeremías, y Jeremías significa Jehová levanta o Jehová hace surgir. Y creo que su nombre, como sabemos, siempre tiene que ver con algún aspecto de los tiempos y de la personalidad del hijo y del niño. Pero creo que también tiene que ver con la época y el tiempo en que a Hilcías le tocó vivir, y también a Jeremías. Probablemente Jeremías nació en el tiempo del rey Manasés. Cuando tú ves la vida de los reyes y te das cuenta que Manasés fue uno de los peores reyes que hubo, fue un hombre perverso, un hombre que realmente hizo cosas malas ante los ojos de Dios, persiguió a mucha gente injustamente. Entonces realmente Jeremías nació en un contexto muy oscuro, de mucho problema y de un declive espiritual muy grande en su nación. Pero su padre, a lo mejor al ver a este niño que nace, le pone un nombre que a lo mejor representa como la esperanza que tiene el padre en lo que al hijo le tocará ver. Su padre es sacerdote, eso significa que en cierta manera pudiésemos decir que Jeremías era un hijo de un pastor, con todo lo que eso conlleva. A veces los hijos de pastor tienen esta etiqueta, no sé si la has oído, que hijo de pastor lo peor. Y ya sabes, ¿no? Si eres pastor y tienes hijos, a veces hay mucha presión sobre ellos, la gente tiene muchas, a veces, expectativas. A veces son injustos porque piensan que el hijo tiene que ser perfecto. Y a lo mejor con todos esos prejuicios también Jeremías pudo haber crecido. Entonces creció en una familia espiritual, una familia con el temor de Dios, con el conocimiento de Dios. Pero algo interesante también es que precisamente una de las causas del problema que Judá estaba viviendo estaba originado precisamente por la corrupción de los sacerdotes. Los sacerdotes representaban un problema realmente en la condición espiritual de la nación, y Jeremías creció en ese contexto. No obviamente todos eran malos, pero en general los sacerdotes era algo que ya estaba, el sacerdocio era algo que ya estaba como que bastante corrompido. Dice que Jeremías nació en una ciudad llamada Anatot, es una ciudad
que estaba como muy cerca de Jerusalén. Eso también implica que, en cierta manera, al ser sacerdotes y estar cerca de la capital, probablemente ellos se deben haber enterado de muchísimas cosas que estaban ocurriendo, como que religiosamente hablando. Más adelante, cuando si lees y estudias este libro, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, en el capítulo 11, cuando Jeremías está ejerciendo su ministerio, sus mismos conciudadanos, los habitantes de Anatot, están cansados de Jeremías y lo andan buscando para matarlo. Entonces, el hijo del pastor, ¿no? El hijo de Hilcías, este joven Jeremías, va a ser realmente odiado por sus propios conciudadanos de ahí de Anatot. Anatot era una ciudad levita, era una ciudad donde básicamente, como ellos no tenían un pedazo de tierra, Dios había dado ciertas ciudades donde ellos podían como que residir, y Anatot era una ciudad donde los levitas, los sacerdotes, podían vivir. Ahora, ¿cuál era la realidad política? Ves en estos primeros 3 versículos una serie de reyes que se mencionan. Y eso nos habla de como el resumen de la longevidad que tuvo el ministerio de Jeremías. Ves a un rey llamado Josías, se menciona a Josías, se menciona a Joacim, se menciona también a Sedequías, pero cuando tú ves el libro de los reyes y como que pones la línea del tiempo, te das cuenta que realmente Jeremías sirvió bajo el reinado de 5 reyes, que fueron Josías, Joacás, que no aparece mencionado acá, también Joacim, Joaquín, no es lo mismo que Joacim, Joaquín, otro que no aparece mencionado aquí, y finalmente Sedequías. ¿Por qué no aparecen? Probablemente porque su reinado fue muy breve y se concentran básicamente en los reyes que gobernaron más tiempo. Cuando tú sumas el tiempo, te das cuenta que Jeremías sirvió más de 40 años. Su ministerio fue súper longevo. Y ahí es la primera cosa que necesitamos como que detenernos para pensar. Y pensar en esto. Jeremías sirvió más de 40 años en su ministerio, en el ministerio que Dios le llamó y que Dios le dio. Pero no vemos realmente ningún fruto o ningún convertido o ningún arrepentido, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando vemos su vida y vemos lo que él hizo y cómo Dios lo llamó, pero no vemos con un resultado que a lo mejor esperaríamos, pudiésemos pensar rápidamente, bueno, entonces Jeremías fue un ministro que fracasó. ¿O cómo podemos definir qué es lo que es algo o alguien exitoso o alguien que tiene éxito en lo que Dios le ha encomendado? Si fuese por cantidades, por números, obviamente Jeremías no consideraríamos su ministerio como un ministerio exitoso o un hombre exitoso, porque todo lo que hizo por mucho tiempo no hubo ningún tipo de cambio en la cultura, en la vida, en la sociedad en la cual él vivió. Pero realmente, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Qué es lo que nos dice Dios? Que realmente no se trata de números, sino se trata de fidelidad. Y eso es lo que vemos en la vida de Jeremías, que su ministerio de más de 40 años nos habla de un hombre que fue fiel al llamado de Dios, que tuvo sus luchas, que se cuestionó, que era un hombre aparentemente muy sentimental, muy emocional, que tiene estos conflictos con Dios, que vamos a ver más en otras conferencias, pero que finalmente, o sea, él fue un hombre que se mantuvo fiel al llamado que Dios le dio. En Jeremías 7:27, acompáñame a Jeremías 7:27, mira lo que Dios le dice a Jeremías. Dice, tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Dice, les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová, su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Dios le dice que básicamente el ministerio que él va a tener va a ser a gente que no va a escuchar. Qué difícil, ¿no? Ponte en el lugar de Jeremías, ponte en sus zapatos. Dios te llama a hacer algo y Dios te dice, ¿sabes qué? Yo te voy a usar, tú vas a ser útil para mí, pero a la gente a la cual yo te voy a mandar, ellos no te van a escuchar y van a desechar mi voz. Entonces es como complicado de entender. Pero Dios levanta a este hombre para que
sea la voz en esta generación, sea la voz en esta cultura. Todos estos reyes que aparecen aquí son autoridades, son gente influyente, gente que tiene algo que decir. Todos estos reyes tenían algo que decir, algo que hacer. Pero ¿a través de quién se va a escuchar lo que Dios tiene que decir? Es a través de este hombre, a través de Jeremías. Jesús dijo que en Mateo 25, 23, dice, su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel. Y eso es lo que Jeremías representa. No números, no estadística, sino fidelidad. Y es el hombre que va a hablar en nombre de Dios. De hecho dice ahí en el verso 2, dice, palabra de Jehová le vino bajo diferentes administraciones. Uno de los reyes que aquí vemos que es importante como que mencionar es Josías. El ministerio de Jeremías comienza con Josías en una primera etapa. Cuando tú ves la vida de Josías, fue un rey que comenzó muy joven siendo rey, pero que cuando era como que jovencito, un sacerdote llamado Hilcías fue el que descubrió el libro de la ley. Y algunos creen que ese Hilcías, ese sumo sacerdote que encontró el libro de la ley y que se lo dio a Josías, ese es el papá de Jeremías. Puede ser, no sabemos. Pero lo que vemos acá es que básicamente Josías fue un rey que tuvo este temor de Dios y que respondió a Dios, pero más no la nación. Fue un hombre que se arrepintió y que instauró una serie de reformas y que en cierta manera como que Dios retrasó un poco como que el juicio que iba a venir, pero realmente la nación en general, el pueblo no respondió. Y después vienen todos los reyes que se mencionan acá que básicamente hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Entonces desde ya Jeremías sabe lo que viene y es básicamente una época de juicio y de una época muy oscura. Ahora el verso 4 al 6 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ahí está el llamado de Dios. ¿Y quién es este hombre? ¿Quién es Jeremías? Es el candidato improbable. Así le puse, el candidato improbable. Y al hombre al cual Dios llama. Pero aquí vemos algo muy importante en cómo actúa Dios, en cómo obra Dios. Dice que vino palabra de Jehová diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Lo que Dios está haciendo no es un acto desesperado o un acto de improvisación, sino que es un acto completamente planificado. El llamado de Jeremías para este tiempo no es un intento desesperado de Dios, donde Dios se ve sobrepasado por lo que está ocurriendo en Judá, sino que es algo que Dios sabía desde antes de la fundación del tiempo. Dios conocía a Jeremías. Me gusta como lo pone la NTV, la Nueva Traducción Viviente, el verso 5 lo escribe de esta manera, dice, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Antes de que Jeremías siquiera naciese, Dios ya tenía un plan para su vida, tenía el plan que se llamaba Jeremías. A veces en estos tiempos donde vemos en nuestra cultura este intento de querer, como en cierta manera, legalizar el aborto, cada vez se va extendiendo más, donde se nos quiere hacer creer de que la vida realmente muchas veces comienza simplemente con el nacimiento. Creemos que la Biblia nos enseña lo contrario, que la vida comienza con la concepción. Pero aquí nos da a entender algo mucho más profundo, que aparentemente la vida existe mucho antes incluso que la concepción. Dios tiene un propósito para Jeremías, aún antes de que se conciba en el vientre de su madre.
Y ese es el llamado de Dios, es un llamado completamente planificado, no improvisado de parte de Dios. La palabra conocer que aquí menciona el capítulo 1 quiere decir un conocimiento íntimo. O sea, Dios tenía un conocimiento íntimo, sabía muy bien quién era Jeremías y quién iba a ser él. La palabra santificar quiere decir separar y consagrar, y habla del propósito que Dios tenía para, o iba a tener para Jeremías. Lo iba a usar y lo iba a dedicar para una tarea en particular. La palabra dar que aparece ahí, que son las 3 palabras claves, conocer, santificar y dar. Dar quiere decir nombrar o asignar o poner, que tiene que ver con la función que él iba a ocupar. Es como si Dios le dijese a Jeremías: Jeremías, yo sé en qué quiero que tú gastes tu vida. Yo sé lo que es mejor para tu vida. Lo que yo he diseñado para ti es algo glorioso. Y eso es lo que Dios quiere demostrarnos y también decirnos a nosotros. Dios sabe muy bien, Jesús sabe en lo que Él quiere que tú y yo gastemos nuestra vida. Tenemos una sola vida. Y lo que hagamos en esta vida va a determinar lo que ocurre en la eternidad. Y las oportunidades que Dios nos da en esta vida son únicas. Entonces, yo puedo decidir seguir mi camino y hacer mi voluntad, o abrazar el plan glorioso de Dios. Dios nos dice esta mañana que finalmente podemos confiar en su plan. El más grande experto en nosotros, no somos nosotros, es Dios. Y Él sabe y nos conoce, y Él conoce mejor que nosotros cuál realmente es en lo que debemos de gastar e invertir nuestra vida, nuestro tiempo. Cuando yo digo que la vida y el diseño de Dios es algo glorioso, no estoy diciendo que es una vida sin dolor, porque la vida de Jeremías fue una vida que hubo aflicción y hubo dolor. El saber lo que venía, el juicio que venía, causó un conflicto, y al ver la apatía también de la gente que oía, también causó un conflicto. Entonces, no quiero como que malinterpreten que cuando digo que la vida de Dios, el diseño de Dios es algo glorioso, es algo como que libre de dificultad o libre de dolor. Vemos en la Biblia que Dios hace cosas gloriosas a través de cosas dolorosas. Vemos a Jesús que hace algo glorioso a través de algo doloroso como la cruz. Pero el plan de Dios es algo glorioso para Jeremías. Es algo glorioso. Y así también Dios tiene un propósito para nuestra vida, para tu vida. No importa dónde estés, quién seas, si tú eres un cristiano, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo le dice a los Efesios en Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces mi pregunta para ti esta mañana es, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿A qué te ha llamado Dios? ¿A qué te ha llamado Dios en tu familia? ¿A qué te ha llamado Dios en un ministerio? ¿A qué te ha llamado Dios a hacer? Y sabes que necesitamos tomar tiempo para poder orar, para poder pasar tiempo en la palabra, para también involucrarnos en nuestra iglesia local. A veces hay muchas oportunidades que hay y que desconocemos, y a través de esas oportunidades y de esas puertas abiertas, Dios empieza a mostrarnos y a revelarnos cuál es el propósito. Pero la Biblia nos dice claramente que cada hijo de Dios tiene un propósito, y hay buenas obras, hay cosas que Dios diseñó de antemano, como lo que vemos en la vida de Jeremías, para que así como Jeremías anduvo en ellas, tú también andes en los propósitos de Dios. ¿A qué te ha llamado Dios? ¿Qué es eso que a lo mejor Dios, esa convicción que Él ha puesto en tu vida, que Él la ha hecho ver, pero que has a lo mejor como que puesto a un lado? Ahora, algo muy importante, el llamado de Dios para Jeremías es básicamente en lo que él debe de estar seguro. En lo que él debe estar seguro. Estas palabras, el llamado de Dios es lo que debe de darle la seguridad a Jeremías. Cuando él dice, te conocí, te santifiqué, te di.
Eso es lo que debe de afirmar a Jeremías, porque tal como lo vemos en su vida y lo vemos en nuestra vida. O sea, hay muchas cosas y muchos momentos que vamos a vivir y que has vivido seguramente. A lo mejor en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis, en este tiempo de COVID, todos hemos en algún momento pensado a lo mejor en desistir debido a la dificultad que nos ha tocado vivir. A lo mejor en esta pandemia, en esta crisis económica. Y hemos pensado en arrancar, en huir de lo que Dios nos ha llamado por la dificultad, por la adversidad. Pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a persistir? ¿Qué es lo que nos va a hacer el continuar? Es el llamado de Dios. Si tú eres alguien que lleva tiempo a lo mejor en una Calvary, te recordarás y sabrás muy bien que en nuestros distintivos, el primer capítulo habla precisamente del llamado de Dios, porque es lo más importante, es lo que nos va a sostener. Y eso es lo que Dios quiere dejarle muy claro a Jeremías, que Él es un hombre que Dios está llamando. Porque lo que viene más adelante, quizás y probablemente va a hacer huir o va a hacer que pensar a Jeremías en renunciar. Yo pienso en mi vida y a lo mejor tú pensarás en la tuya, en cuántas cosas Dios te ha puesto a cuidar o te ha involucrado en sus propósitos. Pero si Él nos dijera y nos revelara cada detalle de lo que venía más adelante, probablemente, si somos sinceros, no le hubiésemos entrado. Si yo supiese con anticipación y si yo hubiese visto con anticipación muchas cosas así que iban a pasar, probablemente yo hubiese dicho que no. Dios nos revela a lo mejor ciertas cosas, pero realmente en muchos puntos de nuestra vida van a haber momentos difíciles en los cuales vamos a querer tirar la toalla y renunciar. Y lo que tenemos que recordar en ese momento precisamente es lo que Dios quiere afirmar a Jeremías, es: yo te llamé, yo te conocí, yo te di, yo te puse. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Jeremías? Es interesante. Verso 6. Dice: y yo dije, Señor Jehová, y aquí no sé hablar, porque soy niño. Ahí está su respuesta. La vemos en el verso 6. Y básicamente su respuesta tiene que ver con que Jeremías le dice a Dios: Dios, Señor, yo no tengo capacidad, yo no tengo experiencia. Eso es la excusa o la respuesta que Jeremías le da al Señor. Dice: he aquí no sé hablar, porque soy niño. No sabemos qué edad tenía Jeremías, era probablemente un joven. He leído comentarios que dan a Jeremías desde 16 hasta 25 años. Obviamente era un hombre joven, un jovencito. Y cuando él quiere realmente como que excusarse ante Dios, él realmente lo primero que hace es básicamente decir: yo no soy capaz. Yo no tengo la capacidad. Señor, no tengo el talento que se necesita para la tarea que tú me has encomendado o la que me quieres encomendar. No tengo talento para hacer lo que tú me puedes hacer. Y algo muy, muy importante, cuando ves muchos hombres de la Biblia, te vas a dar cuenta que es como un común denominador. Esta noción de incapacidad, ¿no? De que cuando Dios te llama, muchos dicen: no puedo, yo no quiero. Pensamos por ejemplo, en Moisés, que también quiso como que zafarse de la situación y dice: no, Dios, yo no quiero. Y da una serie de excusas y de respuestas a Dios como para salirse del llamado de Dios. Y no puede. Vemos también a Gedeón, como Gedeón, cuando Dios lo llama, trata en cierta manera de decir: no, pues yo es que yo no puedo, yo no soy de esta familia, no tengo lo que se necesita para hacer lo que Dios me está llamando a hacer. Y no sé, a veces como que ya con los años que llevo en el ministerio, como que no sé si con los años me he puesto muy sospechoso o se me hacen muy sospechosas más bien las personas que a veces llegan y luego como que ponen sobre la mesa sus capacidades y lo que ellos hacían y lo que ellos son capaces de hacer. Porque realmente creo que cuando entendemos lo que Dios nos ha llamado a hacer,
creo que la reacción natural debe ser darnos cuenta de nuestra incapacidad, de nuestra insuficiencia. Entonces, Jeremías dice, no, yo no tengo el talento, yo no tengo la capacidad que se necesita. ¿Y sabes qué? O sea, nuestro talento, nuestra sabiduría, nuestra personalidad, nuestro carisma, no es lo que nos va a hacer llegar hasta el final. Eso se puede acabar, eso no es lo que nos asegura el llegar hasta el final. Lo que nos asegura llegar hasta el final es el llamado de Dios. Eso es en lo que Dios quiere que Jeremías esté seguro, en su llamado, no en su capacidad. Y algo muy interesante también es cuando Jeremías dice, yo no sé hablar, Dios no le dice, no, si tú sabes hablar muy, muy bien, por eso te estoy llamando, porque sabes hablar muy bien. Dios no está como que diciéndole a Jeremías de que la razón por la cual Él lo ha llamado es por su capacidad, porque no es por su capacidad. Dios quiere que Jeremías no descanse en su capacidad, sino que descanse en lo que Él le está pidiendo, en lo que Él va a hacer a través de su vida. Pero Él quiere zafarse de la situación. ¿Cuántas veces Dios está poniendo una carga en nuestro corazón, una convicción de algo que tenemos que hacer, y nuestra excusa es, no puedo hacerlo? Y como pensamos y estamos convencidos de que no podemos hacerlo, le decimos no a Dios. Cuando realmente cuando Él nos está llamando es porque Él nos va a dar la capacidad. Él nos va a dar la capacidad para poder hacerlo. Entonces la respuesta de Jeremías fue, no puedo hacerlo. La segunda excusa que él quiere como que presentarle a Dios es, no tengo la experiencia. En el verso 6 dice, he aquí, no sé hablar. No sé hablar porque soy niño. O sea, soy un niño, soy un joven. No tengo experiencia, me falta experiencia. Es como si Jeremías le dijese a Dios, Señor, ok, te puedo servir y te voy a servir, pero dame unos años más para prepararme. Necesito prepararme, necesito tener más experiencia para poder entrarle a tu propósito para nuestra vida. Y no se trata de experiencia. No se trata de experiencia. No estoy diciendo que la experiencia no sirve, pero no es necesaria, no es un requisito tener experiencia para servir a Dios. Yo pienso en Jeremías, pienso en la cultura en la que él le tocó vivir. Un hombre joven no tenía su palabra, no tenía ningún valor como de autoridad. O sea, un sacerdote tenía que cumplir cierta edad, de los 30 años para arriba a lo mejor te escuchaban. Entonces Jeremías es de 30 años para abajo, su opinión, su voz no tiene ningún peso en la cultura porque es joven. Entonces él sabe en el mundo y en el tiempo en que Dios le está pidiendo servir, y lo pone como excusa. No soy capaz, pero no tengo experiencia. Necesito más experiencia. Necesito pasar por un montón de cosas para estar listo. Y no se trata de eso. No se trata de eso. Yo me recuerdo de cuando comencé en el ministerio. Estaba muy jovencito, casi adolescente. Y realmente experiencia no tenía ninguna. Tenía muy poco de tiempo de haber llegado a la iglesia con mi pastor. Y al poco tiempo me dio una responsabilidad de enseñar con jóvenes, y yo me vi totalmente como que preso del pánico, del miedo, porque sabía muy bien que no tenía la capacidad y que no tenía la experiencia para eso. Si yo hubiese pensado y si yo le hubiese dicho a mi pastor, dame más tiempo, necesito más experiencia, con el tiempo hubiese descubierto lo mismo que pienso ahora, es que no importa cuánto tiempo tenga, sigo estando consciente de que soy incapaz. O sea, por más que pase el tiempo, nunca va a llegar el momento en que tú digas, ok, ahora sí tengo la experiencia, ahora sí tengo la capacidad para ahora sí poder servir a Dios. Y si a lo mejor has llegado a ese punto donde dices, no, ahora sí tengo la experiencia, tienes que tener cuidado. Porque a lo mejor estoy descansando en mi capacidad y no en la capacidad de Dios. Entonces, nunca realmente va a llegar un momento donde digas, ahora sí tengo todo lo que necesito
para estar seguro en mí mismo. No se trata de capacidad nuestra. No significa que no nos podemos preparar, no significa que es malo adquirir experiencia haciendo otras cosas, pero aquí claramente vemos que no es un requisito y no es esencial para que Dios te pueda usar para sus propósitos. Ahora, ¿cómo responde Dios a la respuesta de Jeremías? Verso 8 al 10, no, verso 7 al 10 dice: y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Aquí está la capacidad de Dios. No se trata de la experiencia, no se trata de la capacidad de Jeremías, se trata de la capacidad de Dios. El protagonista y el enfoque y lo importante de este capítulo es Dios. Es sobre Él donde deben de estar puestos nuestros ojos. No en el instrumento, sino en el que está llamando. Dios le dice, no me digas que eres esto y no temas. Dios no acepta la respuesta de Jeremías, no la acepta. Es como si Dios le dijese a Jeremías, Jeremías, no se trata de tu capacidad, no se trata de tu experiencia, se trata de mi palabra. Y eso es algo muy importante, porque eso es lo que Dios le dice. Dice, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Dios le está apuntando a Jeremías algo que nosotros tenemos que tener muy claro, que es que el poder no está ni en tu experiencia, ni en tu testimonio, ni en ese rollo, en nada, sino que está en el mensaje que Dios nos ha llamado a entregar y a dar. Y todos tenemos un mensaje que dar. Es el Evangelio. Es ahí donde está el poder. No está en mi experiencia, no está en mis historias, no está en mis anécdotas. Ni siquiera en mi formación teológica formal o informal. El poder y en lo que Jeremías debía de descansar y en lo que nosotros debemos de descansar no es nuestro currículum, no es nuestra capacidad, sino es la palabra de Dios. Y esto es muy importante. ¿En qué debe estar seguro Jeremías? Lo que le debe de dar seguridad, pudiésemos decir, el entrenamiento o la capacitación de Jeremías es el llamado de Dios. Eso es lo que él necesita. Cuando Dios te llama, te da lo que necesitas para cumplir con su llamado, con su propósito. El llamado de Dios es la capacitación que Dios le da a Jeremías. Mira el énfasis de este texto y como que algo que como que es el énfasis. En el verso 5 dice que Dios lo formó. En el verso 5 dice lo conoció. En el verso 5 vemos lo santificó. En el verso 5 también dice que lo dio. En el verso 7 dice que lo envió. En el verso 7 también dice que le dio un mensaje a Jeremías. En el verso 8 vemos que Dios lo acompañó. En el verso 9 vemos que Dios lo tocó. Y en el verso 10 vemos que Dios lo puso. Ahí está. El llamado de Dios o la seguridad y la confianza que Jeremías debe de tener es en la capacidad que tiene Dios y en la capacitación que Dios da. Eso es. No es quién Jeremías es, no es si habla bonito o no habla bonito, no es si estudió en tal o tal escuela o en tal y tal seminario, sino se trata de el llamado que Dios tiene para su vida. Y ahí está otra vez. ¿A qué te ha llamado Dios? Dios te ha llamado a lo mismo, creo, y Dios nos ha llamado a hacer lo mismo que
que llamó a hacer Jeremías. Es básicamente a comunicar el mensaje de Dios. Nosotros no estamos diciendo que nos podemos comparar con Él, y ni siquiera no estamos diciendo que somos profetas, pero sí hay cierta relación en que damos a conocer el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere darle a tu familia a través de ti? Si eres un hombre casado, ¿qué es lo que Dios quiere usarte a ti para decirle a tu esposa, a tus hijos? Y no es así como que inventar un mensaje, porque Dios le dice cuáles son las palabras que Jeremías tiene que dar. No inventamos un mensaje para dar. Aquí en este libro está el mensaje que debemos de comunicar. ¿Cuál es el mensaje que Dios te ha dado para dar, para compartir? Ese es el llamado de Dios para Jeremías. Pero algo muy importante que Dios le dice a Jeremías, y le advierte que van a haber problemas, que va a haber oposición. Cuando Dios le dice que no temas, ¿por qué Dios dice no temas? Cada vez que Dios dice no temas en la Biblia es por una razón, es porque hay temor. Jeremías está siendo advertido por Dios de que finalmente el mensaje que él va a entregar no va a ser bien recibido. No va a ser bien recibido. Jeremías, tu mensaje no va a gustar. El mensaje que yo voy a darte para que tú entregues no va a gustar. Pero no tengas miedo, yo voy a estar contigo. Va a ser peligroso, pero al mismo tiempo va a ser seguro. Porque sí va a ser peligroso lo que él va a hacer, lo que él va a decir, pero va a estar seguro porque Dios le asegura que él va a estar con él. Por eso cuando decía hace un rato que el plan de Dios para nuestra vida es glorioso, no quiere decir de que no sea peligroso, pero sigue siendo algo glorioso. Entonces Dios le advierte a Jeremías de la respuesta que va a tener la gente. Pero también algo muy importante, Dios como que define cómo debe ser y cómo será el ministerio de Jeremías. Fíjate ahí en el verso 10. Dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. No es Jeremías que él decide cómo yo quiero que se vea mi ministerio. Su ministerio lo define Dios. Esto es lo que vas a hacer, Jeremías. Y cuando servimos a Dios, nosotros no le imponemos a Él cómo nos gustaría a nosotros servirle. O sea, Dios no te da a ti, no te deja a ti ni a mí cómo debiese de verse un marido o un esposo. No me deja a mí ni a ti en cómo se debiese de ver un hijo, o cómo se debiese de ver, o cómo se tendría que definir un buen trabajador o un buen empleador. Esas cosas prácticas, Dios no nos da la opción para definirlo. Dios no nos da la libertad a ti, a mí, para definir cómo debemos de amar a los demás. Es Dios quien da la definición. Dios dice cómo se debe de ver. Dios define la manera en que servimos. Y Dios le dice a Jeremías, tu ministerio se va a tratar principalmente de esto. Y antes de poder construir algo, Jeremías, tú vas a tener que destruir, que derribar. Judá, la cultura, la sociedad a la cual le tocó vivir a Jeremías, era una sociedad que estaba en una corrupción espiritual. No estamos diciendo de que no había una adoración a Dios, pero era una adoración falsa. Había algo religioso ocurriendo, un sistema, pero realmente era nada más algo mecánico, algo de apariencia. El corazón de la nación estaba totalmente lejos de Dios. Entonces, antes de poder hacer algo, Dios dice, es necesario destruir, es necesario derribar, es necesario votar. Y su ministerio se va a tratar de eso. Finalmente, Judá va a ser juzgada, va a ser juzgada por Dios. Y van a venir los babilonios y van a destruir Jerusalén, y Jeremías va a ver eso. Pero la fidelidad de Dios y la bondad de Dios es que Dios no los va a dejar así. Dios no derriba algo en mi vida o en nuestra vida sin pensar en algo nuevo y mejor que Él va a plantar más adelante.
Cuando Dios quita y rompe y arranca y hace caer en nuestra vida, no es para dejarnos así, es para poder hacer algo mejor más adelante. Pero es necesario arrancar, es necesario destruir, es necesario derribar muchas cosas en nuestra vida. El orgullo, la autojusticia, muchas cosas en nuestra vida que son necesarias que sean quebradas para que después de eso Dios pueda hacer lo que Él ha planeado hacer. Pero nunca ves que Dios en su gente quita o destruye algo o derriba algo para dejarlo sin nada. Él tiene pensado algo mejor, algo nuevo que vendrá. Pero eso que no procede, eso que está mal, eso necesita salir. Eso necesita desaparecer de nuestra vida. Entonces ves que el ministerio de Jeremías no era un ministerio fácil, pero que realmente él debía de descansar en la capacidad de Dios. No en su capacidad, no en su experiencia, sino en la capacidad de Dios. ¿A qué te ha llamado Dios ahora? ¿Qué es lo que Él ha puesto por delante? A lo mejor Dios te ha llamado a estar a cargo de un grupo de estudio bíblico. O Dios está poniendo a lo mejor una inquietud de poder involucrarte en cierto ministerio. Y a lo mejor dices, no, es que yo no puedo porque realmente no tengo muchos talentos, muchos dones. Pero eso está ahí, ¿no? Dios lo ha puesto. Obedece. A lo mejor no tienes claro específicamente a qué te ha llamado Dios todavía. Pero Dios ha puesto en tus manos a lo mejor una familia, una esposa, unos hijos. Y a lo mejor no sabes en qué ministerio puedes servir en la iglesia, pero Dios te ha dado un ministerio en tu casa. Ahí puedes servir, ahí Dios te ha llamado a servir, a ser fiel, a poder decirle algo a tu esposa, a tu hijo, de parte de Dios. Tú puedes ser la boca de Dios en tu hogar, a través de lo que dices y a través de cómo vives. Pero también tienes que aceptar el llamado de Dios. No, o sea, podemos tirar excusas, podemos a lo mejor mirar para otro lado y como que no querer, pero realmente, o sea, si Dios te ha puesto eso, tenemos que obedecer, como Jeremías obedeció. Acepta el llamado de Dios para tu vida, abrázalo. A pesar de que pueda ser incómodo, a pesar de que pueda ser incluso doloroso, como lo fue en la vida de Jeremías, abraza ese llamado. Ahora, otra cosa también. Este libro es un libro básicamente donde Jeremías es usado por Dios para confrontar y llamar al arrepentimiento a una nación que está lejos de Dios. Y eso también a lo mejor pudiese ser como una aplicación y una conclusión para nuestra vida. A lo mejor tú estás mirando esta conferencia, alguien te invitó, pero tú sabes que en este momento en tu vida las cosas no están bien en tu relación con Dios. Han pasado cosas, te has alejado, te has distraído, te alejaste por X razón. El llamado que Jeremías nos hace es un llamado a arrepentirnos. Es un llamado a dejar la desobediencia, es un llamado a voltear nuestro corazón a Dios, a reconciliarnos con Él, a venir de vuelta al Señor. Ese es el llamado y ese es el mensaje de Jeremías. Entonces, si tú estás en esa condición este día, pues este es un tiempo para eso, a lo mejor, para poder regresar al Señor. Si tú estás caminando con el Señor, a lo mejor lo que Dios quiere decirte y recordarte es eso. Descansa en mi capacidad. No es tu experiencia, no es tu talento, es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder. Entonces no sé dónde te encuentres hoy, pero creo que cuando vemos la vida de este hombre y los tiempos en los que les tocó vivir, podemos saber de que a pesar de estos reyes que están haciendo cosas, a pesar de lo que Babilonia está moviéndose en el escenario internacional, a pesar de lo que está sucediendo en nuestro mundo, en nuestro alrededor, en estos tiempos que nos toca vivir, Dios quiere hacer algo en individuos. Los reinos y los reyes Dios los pone, Dios actúa en un nivel en la historia de la humanidad,
pero Dios también actúa e interviene en la vida de hombres en particular, como tú y yo, con nombre y apellido, como Jeremías. Yo no sé cómo te llames tú, pero seguramente Dios tiene un propósito para tu vida también. Cree y obedece. Descansa en la capacidad y en el llamado de Dios. Y si a lo mejor ahora estás pasando por un momento donde estás pensando en renunciar, en tirar la toalla, recuerda que Dios te llamó y Dios te puso donde estás. Y donde vayas y donde estés, muere ahí con las botas puestas. O sea, aguanta. Aguanta en ese matrimonio, quédate ahí, no te divorcies. Aguanta en ese lugar donde Dios te puso a trabajar, que está difícil. Aguanta en esa ciudad donde está difícil la situación a lo mejor. Aguanta en ese ministerio que está complicado ahora. Aguanta si Dios te puso ahí. Confía en su poder y en su capacidad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este hombre. Gracias por su sensibilidad, su fragilidad. Y nos damos cuenta en su vida que finalmente tú llamas a los poco probables, a los que probablemente no entrarían como los candidatos naturales a ser usados y a ser elegidos. Pero en este hombre, en este joven, en este hombre tan sensible y a lo mejor pasional y sentimental, vemos que aún así tú lo usaste largamente, Señor. Y fue un hombre que demostró longevidad y fidelidad a largo plazo. Entonces, Señor, queremos recordar quién nos ha llamado, dónde estamos. Queremos recordar que tú nos pusiste a lo mejor en ese ministerio, que tú nos pusiste a lo mejor en ese lugar donde nos encontramos trabajando, que definitivamente tú nos has puesto y nos tienes en ese matrimonio en el que estamos, en esa familia que nos tocó, y que lejos de a lo mejor en pensar en huir, en arrancar, por lo difícil que a lo mejor pueda estar la situación ahora, que podamos recordar que no se trata de la experiencia que hayamos acumulado, que no se trata de nuestra capacidad, sino de tu promesa que tú estarás con nosotros siempre y que podemos descansar en quien tú eres. Entonces, Señor, trae aliento a nuestro corazón por lo que viene por delante, por este año 2020 difícil y porque lo que a lo mejor aún esté por venir puede ser aún más complicado. Ayúdanos a aguantar, a perseverar y ayúdanos a dar tu mensaje a nuestra familia, en nuestro trabajo, en el ministerio donde tú nos has puesto. Ahí está el poder. Entonces te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.